Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que hemos programado para ustedes para el día de hoy y que tiene como título ¿Qué tan difícil resulta contratar con el Estado? Y quizás algunos se preguntan y dirán, oye, pero ustedes se anuncian como licita fácil, ¿no? Y ahora me vienen a decir dificultades para contratar con el Estado. Y es que efectivamente sí, existen muchas dificultades para poder contratar con el Estado, pero el servicio que tenemos nosotros, por la experiencia y los conocimientos que tenemos, evidentemente tratamos de hacérselo fácil a nuestros clientes. Por eso que tenemos ese servicio que se lleva como título Licita Fácil. El seminario del día de hoy es un seminario complementario a los 12 temas que ya hemos dictado que conforman el programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado, que han terminado ya hace algunas semanas. Ya estos 12 temas los hemos dictado y los que no los han podido seguir los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los temas para que ustedes puedan revisarlos. Ya hemos dictado también anteriormente a este tema otros 3 temas, 4 temas hemos dictado, este es el quinto. Hemos dictado casos prácticos, consorcios y subsanación de ofertas. Casos prácticos, el recurso de apelación, principales errores en las contrataciones con el Estado, casos prácticos de admisión, evaluación y calificación de ofertas. Y hoy día estamos con qué tan difícil resulta contratar con el Estado, que son 5 temas complementarios a los 12 que ya hemos dictado. Y vamos a continuar las siguientes semanas con unos 2 o 3 temas más, 3 posiblemente temas adicionales. La próxima semana vamos a dictar con el apoyo del abogado Roy Álvarez, que es probable que muchos de ustedes lo conozcan porque es un expositor bastante conocido que ha elaborado en el OCE. Él nos va a acompañar la próxima semana con el tema proyecto de ley de contratación con el Estado, porque hemos anunciado ya en nuestra página web que el MEF ha publicado en su portal el proyecto de la ley de contrataciones del Estado para que los ciudadanos podamos pues emitir nuestras opiniones al respecto y sugerencias, ¿no? Creo que sucede hasta el 15 nada más se pueden presentar estas opiniones y sugerencias. Entonces, la próxima semana solamente va a haber jueves, no vamos a editar como otras veces martes y jueves, sino solamente jueves, así que tengan cuidado. Solamente vamos a dictar el día jueves este seminario, proyecto de ley de contrataciones con el Estado. Y la semana siguiente es muy probable, estamos por confirmar, ya casi seguro que estemos con el abogado Peter Palomino, que ha trabajado como vocal del Tribunal de Contrataciones con el Estado, quien va a exponer el tema procedimientos sancionadores en las contrataciones con el Estado. Así que no se olviden que toda la información se publica en nuestros canales por Internet. Entonces, el tema del día de hoy hemos dicho que es qué tan difícil resulta contratar con el Estado. Entonces, en base a la experiencia que nosotros tenemos, como les digo, de más de 20 años, hemos podido identificar 5 tipos de dificultades. O sea, 5 grandes, hemos clasificado las dificultades que puede tener un proveedor en 5 tipos. El primero de ellos son dificultades propias, o sea, del propio proveedor. El segundo es dificultades normativas, o sea, de la norma que regula los procedimientos de contratación pública. El tercero es dificultades funcionales de cómo funciona el procedimiento de contratación pública. El cuarto son dificultades del mercado, o sea, dónde están mis proveedores, dónde está mi competencia. Y el quinto, que es uno que nos preocupa a todos, es dificultades por la corrupción que existe, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esos 5 temas, ¿no? En dificultades propias, por ejemplo, tenemos la incapacidad del proveedor, el desconocimiento del proveedor, desinformación, desorganización y descontrol. Y respecto a las dificultades normativas, podemos decir que esta normativa en la contratación pública es profusa, o sea que es abundante, es confusa y es dispersa, o sea, se encuentran en diferentes lugares. Respecto a las dificultades funcionales, hay que tener en cuenta las formalidades de las contrataciones públicas, los plazos, la forma de elaborar las propuestas y las instituciones que intervienen en cada una de estas fases de la contratación pública. Del mercado habíamos dicho que vamos a ver un poco temas de mis proveedores, ¿no? Y mi competencia. Y por corrupción, esta corrupción puede ser del propio proveedor, puede ser de la entidad,
puede ser de terceros y estos actos de corrupción se da en cualquier fase de la contratación pública, que ya hemos hablado que son 3 fases de la contratación pública, ¿no? La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Respecto a las dificultades propias, podemos decir que puede ser la primera de ellas, un gran grupo, por una incapacidad legal o financiera del proveedor. O sea, tenemos que resolver algunas posibles situaciones que nos haga difícil contratar con el Estado por situaciones respecto de nuestra escritura de constitución cuando somos una persona jurídica, ¿no? Que de repente no está de acuerdo el objeto social con lo que se va a contratar, o que un apoderado que yo necesito que firme los documentos de la licitación no tiene las facultades suficientes, ¿no? O sea, son circunstancias que tenemos que revisar, ¿no? Respecto a lo que dice nuestros documentos de constitución de la empresa, para que podamos cumplir pues, con las exigencias de la ley, no solamente de la ley de contrataciones del Estado, sino con leyes del sector, ¿no? Como por ejemplo, los que prestan servicios de intermediación laboral. La normativa de intermediación laboral señala que en la escritura de constitución de la empresa debe señalarse que la empresa se va a dedicar a intermediación laboral e inclusive señala que es como actividad exclusiva. O sea, una empresa de intermediación laboral no puede hacer otra actividad como, por ejemplo, una venta de productos, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? Cómo está nuestra empresa constituida, cómo debemos constituirla para no tener dificultades al momento de contratar con el Estado, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver, la Constitución, el objeto social y las facultades. Luego tenemos que ver también un tema de vigencia, ¿no? Perdón, me están enviando un mensaje, dice el video no contiene audio, Nelson. ¿Los demás me están escuchando? Por favor, los demás me pueden decir si me están escuchando, porque Nelson me dice que no me está escuchando. Necesito confirmación de ustedes. Todo ok, me dicen. Debe ser un problema solamente de Nelson. Lo lamento mucho, Nelson. Entonces, continuamos. Disculpen los demás. Ok, entonces, respecto al tema de vigencia, tenemos también pues, que ver que de repente los poderes de un representante de la empresa podría estar su vigencia vencida, ¿no? Recuerden también que en el RNP, que ya lo hemos hablado muchas veces, existe la exigencia ahora de que la información que se ha registrado en el RNP tiene que estar actualizada. Si bien es cierto, ya no tenemos que renovar nuestro RNP todos los años, como era la normativa anterior, todos los años teníamos que renovar nuestro RNP. Ahora es de vigencia indeterminada, ¿no? Pero la normativa señala que la información legal y financiera de una empresa, financiera para las ejecutoras de obras, tiene que estar actualizada en el RNP, ¿no? Y para eso hay que ver pues, lo que dice el reglamento, lo que dice la directiva, y dice qué y en qué momentos debe mantenerse actualizada. Porque ustedes en el anexo número 2 que presentan en su oferta, que les piden en las bases, señalan, ¿no? Que la información de su empresa está actualizada en el RNP. Entonces, si ustedes están haciendo una declaración jurada, dicen, la información de mi empresa está actualizada en el RNP, y alguien verifica y se da cuenta que esa información no está actualizada, ese documento, esa declaración jurada, contiene información inexacta, porque usted está haciendo una declaración que no es concordante con la realidad. Por lo tanto, su oferta no va a ser admitida y aparte se va a informar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que le inicie un procedimiento sancionador por presentación de información inexacta. ¿Okay? Ya tengamos cuidado con eso. Entonces, respecto a la Constitución, la vigencia, los apoderados, el RNP. Y además de eso, tenemos que ver que nuestra normativa en materia de contratación pública, en el artículo 11 de la ley, establece ciertos impedimentos para contratar con el Estado. Entonces yo tengo que saber pues si es que tengo o no algún impedimento para contratar con el Estado en general o con alguna determinada entidad pública, ¿no? De repente hay una entidad pública en la que yo no me puedo presentar porque tengo un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o familiaridad en esa institución pública que me impide contratar con esa entidad pública. Entonces tenemos que ver que no exista ese impedimento, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que ver.
Las empresas extranjeras también, por ejemplo, una empresa extranjera que viene al Perú y desea contratar con una entidad pública, tiene que ver su situación legal, ¿no? Si establece una filial acá, si establece una sucursal, o si lo va a hacer como un proveedor extranjero no domiciliado, ¿no? Un proveedor extranjero no domiciliado y filial y sucursal son cosas diferentes. Entonces tienen que hacer un estudio de esa situación legal, qué es lo que más les conviene, ¿no? Cómo se van a establecer para poder tramitar su RNP y eventualmente suscribir contratos con el Estado. Por otro lado, respecto a la situación financiera que se le exige a los ejecutores de obras, tienen que ver pues que tengan la solvencia económica, se les pide a los estados financieros para poder establecer los ratios, ¿no? de solvencia y de que se les pueda otorgar su registro como ejecutores de obra. Pero además, las bases de los procedimientos de selección para el caso de ejecutores de obras nos solicitan a estos proveedores, en algunos casos que es licitación pública, que acrediten una solvencia con líneas de crédito, ¿no? Que una entidad financiera les entregue una carta que dicen que ese proveedor tiene una línea de crédito. Por otro lado, ¿no? También nuestra normativa nos puede exigir, en caso que nos adjudiquen a Buenapro, otorgar una garantía de fiel cumplimiento. Entonces, tengo que tener, pues, una empresa cuyos estados financieros, ¿no? Puedan sustentar ante una entidad financiera que tenemos la capacidad de ser sujetos de crédito para que nos otorguen una carta fianza o una póliza de caución o para que nos den de repente capital de trabajo. De repente yo no tengo dinero, ¿no? Pero necesito un préstamo para poder, pues, cumplir con las prestaciones de un contrato que yo pueda tener. Entonces necesito que mi solvencia, mis ratos financieros estén de manera adecuada para que una entidad financiera pueda, pues, otorgarme las líneas de créditos o las garantías que yo necesito, ¿no? Recordando que el Estado, ¿no? Tiene una forma de pago particular, no es como un privado, que usted al privado le dice, ya dame 70% de adelanto y yo hago los trabajos. Con el Estado no funciona eso. El Estado le puede dar adelanto, sí, pero usted tiene que otorgar por un adelanto que le den una carta fianza también de garantía, ¿no? Entonces, igual necesitamos, pues, contar pues, con un respaldo financiero. Entonces, por eso, si nosotros no cumplimos con estos temas de la capacidad legal, tenemos por acá algo que no está bien o tenemos problemas sobre la solvencia, ¿no? Económica, entonces vamos a tener dificultad para contratar con el Estado. O si constituimos un consorcio, ¿no? Como les explicaba yo la vez pasada, un banco para que le entregue a ustedes una garantía, una carta fianza a un consorcio, evalúa a todos los integrantes del consorcio. Entonces, usted puede hacer que esté bien en el consorcio, pero la otra empresa con la que usted está formando el consorcio de repente no está bien en el sistema financiero y puede ser pues que esa entidad financiera no le otorgue la carta fianza, ¿no? O sea, por eso tenemos que analizar esto porque esto se convierte en algunas dificultades para contratar con el Estado. Otra dificultad puede ser que como empresa yo incumpla los requisitos que se exige para contratar con el Estado, los requisitos que se exigen en las bases de los bienes, servicios, ¿no? o la ejecución de la obra que se está convocando, que no pueda cumplir con las especificaciones técnicas, ¿no? De repente están pidiendo un bien porque tiene unas características y yo produzco otro bien con características diferentes que no puedo cumplir, ¿no? Entonces eso se convierte en una dificultad porque yo no puedo satisfacer la necesidad de la entidad conforme a ella la ha pensado, ¿no? Y ya habíamos hablado que eso se puede ver pues desde el estudio de mercado. Las entidades públicas invitan a los proveedores a cotizar y cuando le solicitan una cotización, adjuntan las características de aquello que van a contratar, especificaciones técnicas, términos de referencia, ¿no? O requerimientos técnicos mínimos para que el proveedor revise y le diga si yo cumplo o no, yo no cumplo, o tú me estás pidiendo esto de color blanco, pero yo tengo esto de color azul y te cobro tanto, ¿no? Porque ese estudio que hace la entidad pública, ya se los he dicho varias veces que tengan cuidado con eso, ese estudio que hace la entidad pública no solo tiene como fin determinar el valor estimado o el valor referencial de la contratación, sino además ajustar el requerimiento. Para eso se hace el estudio, ¿no? Ese estudio que se hace puede determinar, ¿no? Que si de repente usted no cumple con lo que está pidiendo la entidad, ¿no? La entidad se dé cuenta y corrija lo que va a solicitar para que se adecue a lo que realmente existe en el mercado, ¿no? Entonces, puede suceder eso, ¿no? Que no cumplamos pues con las características o los términos de referencia o el expediente técnico de la obra. Y además, las bases de los procedimientos de selección contienen, en algunos casos, requisitos de calificación,
¿no? Y tenemos que analizar que podamos cumplir con esos requisitos de habilitación, entre ellos, requisitos de calificación, perdón. Entre ellos están la habilitación legal, la capacidad técnica y profesional y la experiencia, ¿no? O sea, puede hacer que nos soliciten que mi empresa esté en algún registro, por ejemplo, en el caso de SUCAMEC, para el servicio de vigilancia, para el caso de transportes, una autorización del Ministerio de Transportes, para el caso de venta de medicamentos, una autorización de DIGESA, ¿no? Entonces tenemos que ver que cumplamos con esos requisitos que están establecidos en las bases como habilitación. O también puede hacer que las bases contengan ciertas condiciones respecto a el personal clave que vamos a proponer o respecto al equipamiento con el que se va a ejecutar la prestación, ¿no? Que el equipamiento tenga ciertas características. Me pueden pedir de repente un local, ¿no? Entonces eso está en las bases en el numeral 3.2 del capítulo de la sesión específica, capítulo 3 de la sesión específica, están los requisitos de calificación que yo tengo que analizar para ver si cumplo y no se convierta esos requisitos en un impedimento, ¿no? Y además nos pueden solicitar experiencia. Y sobre todo acá las empresas nuevas son las que tienen problemas, ¿no? Porque una empresa no suele tener pues experiencia, recién comienza y en las bases del procedimiento de selección, nuestra normativa en contrataciones del Estado señala que una entidad pública puede solicitar hasta 3 veces el valor estimado o el valor referencial de la contratación como experiencia, ¿no? En el caso de las MIPES, cuando son adjudicaciones simplificadas, esto máximo puede ser hasta el 25% del valor estimado, ¿no? Entonces tenemos que revisar, ya hemos dicho, en las bases para ver qué nos piden y ver si yo cumplo y que eso no se convierta para mí en una dificultad para contratar con el Estado. Otro de los impedimentos o dificultades por la contratar con el Estado y uno de los más grandes y de los cuales yo los felicito a ustedes porque con estas capacitaciones que le hemos dado a ustedes, que les estamos dando, ¿no? Ustedes van a poder sortear, que se trata del desconocimiento, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra eso, ¿no? Conocer, aprender, y de eso se trata. Y hay muchos, ¿no? Así como nosotros que damos estos seminarios gratuitos, hay muchos, ¿no? O sea, tenemos que estar ahí aprendiendo, porque ya les hemos dicho que el procedimiento de contratación pública es distinto a un procedimiento de una venta a un sector privado. Ustedes de repente son los mejores vendiéndole a una empresa privada, ¿no? Son excelentes vendiendo al sector privado, pero venderle al Estado tiene ciertas particularidades, ¿no? Que como estamos viendo ahora es bastante complejo, bastante complicado, ¿no? Que inclusive puede determinar responsabilidad. Una venta al Estado no solamente puede determinar que usted nos adjudique la buena pro, no solamente puede determinar que usted pierda plata, ¿no? Porque le ejecutaron las garantías, porque le aplicaron penalidades, sino que una venta al Estado puede determinar responsabilidad de tipo administrativa, de tipo civil o de tipo penal, ¿no? Entonces, por eso que es importante que conozcamos cómo se lleva todo esto, ¿no? Y con relación al desconocimiento, puede haber un desconocimiento propio, ¿no? Un desconocimiento de cómo estoy yo como empresa, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas, que es lo que se conoce como el análisis FODA. Tengo que hacer un análisis de mis posibilidades. Luego necesito que en mi empresa exista por lo menos, si es que yo quiero vender al Estado, necesito que en mi empresa por lo menos exista una persona que tenga conocimientos básicos de contrataciones con el Estado. Ese es un requisito fundamental. Todos aquellos que han contratado y que tienen contrato con nosotros con el servicio de Licita Fácil es una de las exigencias que le ponemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que interactuar con esa persona de nuestros clientes y para poder coordinar el servicio que brindamos, ¿no? Y tenemos que hablar el mismo lenguaje. En algún momento me puede llamar un representante de la empresa de nuestros clientes y yo le voy a preguntar, oye, pero ya has revisado los TDRs y qué dicen los RTMs, pero fíjate que las bases integradas definitivas señalan esto, o que esto se puede elevar al OCE, ¿no? Y si no sabe de qué le estamos hablando, entonces estamos perdidos, ¿no? Por eso que es muy importante
¿no? Ya sea que tengan contratos con nosotros o no, ¿no? Que en las empresas de ustedes exista por lo menos una persona que tenga conocimientos básicos de contrataciones con el Estado, que conozca cuáles son los procedimientos, las formalidades, los plazos en que se desarrolla una contratación pública, que tenga criterio, que sea una persona responsable, íntegra, ¿no? Eso es muy importante. Eso lo hemos hablado ya en 2 seminarios en estrategias para contratar con el Estado, y la semana pasada cuando dictamos el seminario, los errores más frecuentes en las contrataciones con el Estado. Ahora, también tengo que tener un conocimiento de la entidad pública. Si yo no conozco a la entidad pública en la cual me voy a presentar, ¿no? Si yo no he hecho un análisis de esa entidad pública, puedo tener dificultades. ¿Por qué? Porque puede hacer que esa entidad pública, ¿no?, ya tenga antecedentes que no es buena pagadora, ¿no? Que es una municipalidad o que es una entidad pública que firma contratos, pero después para pagar se demora un montón. Entonces, tengo que hacer ese estudio, ¿no? Tengo que hacer un estudio de las bases para ver con qué fuente de financiamiento se está pagando, ¿no? Si es una fuente de financiamiento confiable o no. Cuando estamos hablando de entidades públicas que contratan con fuentes de financiamiento de recursos directamente recaudados, o lo que se conoce como ingresos propios, tenemos que tener cuidado si es que esa entidad no es buena recaudadora. Si es una entidad buena recaudadora, buena hora, ¿no? Pero si no es buena recaudadora y a mí me dice que me van a pagar con lo que ellos recaudan, entonces puede haber riesgo de que me paguen, ¿no? O puede ser que sea una entidad pública que estamos al final del periodo, ¿no?, de un alcalde, de un gobernador regional, y que luego de que termine el mandato entre otra autoridad, y esa otra autoridad de repente podría desconocer lo que ha acordado esta nueva autoridad, porque suele suceder, le otorgan la buena prueba a una empresa, cambian de alcalde, no suscriben el contrato, ingresa un nuevo alcalde y los nuevos funcionarios que ingresan pues tratan de desconocer todo lo que ha hecho en la gestión anterior, ¿no? Y declaran a veces sin fundamento la nulidad de oficio de los procedimientos de selección. Tengo que tener un conocimiento de mi competencia. ¿Quiénes son mis competidores? La entidad pública donde yo me voy a presentar, ¿a quién le está comprando? ¿Cómo le está comprando? ¿Cuánto le está pagando? ¿Qué le está vendiendo? ¿Con qué características? ¿Con qué condiciones? Tengo que conocer, ¿no? O sea, tengo que hacer un análisis propio, tengo que hacer un conocimiento de la normativa, tengo que tener un conocimiento de la entidad a la que me voy a presentar, y tengo que tener un conocimiento de mi competencia. Desinformación es otra de las dificultades que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que en la actualidad los procedimientos de contrataciones públicas se publican a través del SEACE, ¿no? Se informa a través del SEACE. Y si yo no sé cómo entrar al SEACE, no reviso el SEACE, no tengo un mecanismo, una forma, un sistema de hacer estas búsquedas en el SEACE, se me van a pasar las oportunidades de negocio. Voy a perder estas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, es importante de que ustedes conozcan o que contraten a un tercero para que les brinde la información de lo que sale en el SEACE y ustedes puedan, pues, estar correctamente informados y que eso no se les pierda ninguna oportunidad en las cuales ustedes podían presentarse, ¿no? Respecto a las modificaciones en la normativa, también tenemos que estar actualizados. Tenemos que saber dónde están las fuentes de información que nos permitan estar constantemente actualizados de posibles cambios en la normativa o disposiciones temporales, ¿no? Como por ejemplo en este tiempo de la pandemia, que se han dictado varios decretos de urgencia, algunos comunicados del OCE, algunos lineamientos, ¿no? Varios documentos que se han dado respecto a hacer un poco más ágiles estos procedimientos de contratación pública, ¿no? Para superar el tema de la pandemia, ¿no? Como por ejemplo que un tiempo se suspendió la elevación al OCE de las consultas de observaciones, no se podía elevar al OCE, ¿no? O el decreto supremo que se dio el 05 después del inicio que se comenzó, se levantó la cuarentena, ¿no? Respecto a las ampliaciones de plazo, ¿no? A la posibilidad de una suspensión del plazo de contrato, ¿no? O sea, hay ciertas normativas que se han estado dando y que tenemos que estar informados. Si yo no sé dónde encontrar esa fuente de información, si yo no tengo acceso a estas fuentes o no estoy de repente en grupos que hay en Facebook de contrataciones públicas, o no tengo un sistema de envío de boletines que me esté informando a mí, oye, se cambió esto, o no tengo el asesoramiento, entonces no voy a estar informado y voy a tener problemas, ¿no? Acceso a manuales, a instructivos, dónde están los manuales, ¿no? A veces me llaman y me dicen, tengo problemas para publicar mi propuesta en el SEACE.
hay manuales, hay videos, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde están esas fuentes de información, dónde encontrar un manual, dónde encontrar un video, dónde encontrar un instructivo, a quién llamar en caso que yo tenga un problema, ¿no? A quién acudir, quién me puede responder, porque ustedes saben que es muy probable que muchos de ustedes hayan llamado al OCE y no obtengan una respuesta rápida, ¿no? Llaman y no atienden, no les contestan, ¿no? O quieren una consulta en alguna entidad pública y no la pueden obtener, ¿no? Entonces es importante saber a quién acudir para poder solucionar o resolver alguna duda que tengan ustedes, ¿no? Otra de las dificultades propias es no estar organizado debidamente. Para poder contratar con el Estado necesitamos contar con una buena organización. En primer lugar, necesitamos que nuestro personal esté capacitado debidamente. Hemos hablado que tiene que haber por lo menos una persona que tenga conocimientos básicos. Pero como un procedimiento de contratación tiene varias fases, si ustedes tienen una empresa grande, entonces, yo recomendaría un sistema de especialización, ¿no? Una persona que conozca de actos preparatorios, qué hacer en las contrataciones, en la fase de actos preparatorios, una persona que conozca de selección, del procedimiento de selección, una persona que conozca de la parte de ejecución del contrato, ¿no? Entonces, vamos armando un equipo interesante en nuestras empresas que tenga, pues, esas capacidades. Personal, íntegro, responsable, que tenga criterio, ¿no? Entonces necesitamos un personal con ciertas características, porque esto, repito, no es fácil vender al Estado, es bastante complicado y hay mucha presión, ¿no? Tenemos tiempos que cumplir, hay responsabilidades que debemos asumir, porque ¿qué sucede si de repente usted tiene un vendedor que no ha hecho usted una adecuada selección de un vendedor y ese vendedor como trabaja comisión, el vendedor con tal de ganarse una comisión, ¿no? Sin que usted sepa, sin autorización de usted, que es el gerente, agarró un documento, le echó liquid paper y cambió los datos de ese documento y lo puso en la oferta. Se ganó la buena pro, ese vendedor dijo, o sea, mi comisión, perfecto, usted de repente le pagó la comisión por esa venta y luego al tiempo se descubre que ese documento ha sido adulterado. Entonces las complicaciones son para ustedes, los gerentes o los dueños de las empresas, ¿no? El vendedor en buena hora, de repente ni le interesa, pero la complicación viene después, ¿no? Por eso necesitamos tener personal debidamente seleccionado. Necesitamos trabajar en comités. Un procedimiento de contratación pública, ¿no? Requiere, pues, personal, ¿no? Tenemos que juntar con un personal, requerimos de repente equipos, financiamiento, entonces pueden intervenir, ¿no? Gente de logística de mi empresa, gente de recursos humanos, gente de operaciones, gente de finanzas, gente de legal. Entonces, si yo me voy a presentar a un procedimiento de selección, todas esas áreas de mi empresa que van a intervenir en algún momento, ya sea en la elaboración de la oferta o ya sea en la ejecución del contrato, tienen que participar. Tienen que revisar las bases para que digan cada uno de ellos legal, oye, mira, estas bases tienen este problema. Operaciones, mira, acá están pidiendo esto, pero esto operativamente yo no lo puedo hacer. Logística, mira, esto están pidiendo acá este camión volquete, pero ese camión volquete ya no existe, ¿no? Ahora los volquetes son de esta manera, ¿no? Entonces, cada una de las áreas de mi empresa que tienen que ver con la elaboración de la oferta o con la ejecución del contrato, tienen que participar, tienen que revisar las bases, tienen que prestar sus consultas, sus observaciones, sus recomendaciones, ¿no? Ya sea en la etapa de formulación de consultas, en la elaboración de las ofertas y en la ejecución del contrato también, ¿no? En las bases nos piden a veces personal clave. Entonces yo tengo que tener ya, no en este momento, sino tengo que tener ya una lista de posibles profesionales que me van a pedir a mí, porque si usted se presenta constantemente al procedimiento de selección, usted ya sabe, pues no, le van a pedir un supervisor, le van a pedir un ingeniero, le van a pedir pues un ambientalista, no sé, usted siempre, casi siempre en las entidades públicas solicitan lo mismo, ¿no? Entonces usted ya debe de tener, ¿no?, un listado de personal clave que pueda estar a su disposición en caso que necesite presentarse a un proceso, no estar esperando a última hora. Lo mismo respecto a los consorcios. De repente hay un proceso en el que usted no cuenta con toda la experiencia. Entonces necesita formar un consorcio para acreditar la experiencia que le están pidiendo. Entonces no, a última hora no va usted a estar pensando con quién me consorcio, sino desde ya ahora
tiene que tener pues unas 2 o 3 empresas que usted ya tenga en mente, ¿no? Para que en caso que necesite se presente en un consorcio. Y no se trata de hacer consorcio con cualquiera, ¿no? Porque eso también es una dificultad, ¿no? Porque recuerden que la responsabilidad cuando se presentan ofertas en consorcio es de todos los integrantes del consorcio. Y si yo hago un consorcio con una empresa que no es poco fiable, me puede traer alguna complicación, ¿no? Tener también accesos a los recursos tecnológicos, porque ahora casi todos los actos del proceso de selección son electrónicos, ¿no? El registro es electrónico, la formulación de consultas es electrónica, la presentación de ofertas es electrónica, la subsanación de ofertas es electrónica. Entonces, tengo que tener en mi empresa un buen acceso a Internet, una buena línea de Internet, tengo que tener un buen escáner, ¿no? Buenas computadoras, etcétera, etcétera, para que luego yo no tenga dificultades pues al presentar mi oferta, que se me cayó la línea de internet, que no tengo escáner, ¿no? Entonces tengo que estar equipado de una manera adecuada para poder solucionar cualquier situación que se le pueda presentar. Otra dificultad que se presenta de tipo propia es un descontrol, no llevar el control de todo el procedimiento de contratación pública, no llevar un control de los procesos, ¿no? Los procesos se desarrollan en fases, ¿no? Y en tiempos y con formalidades, entonces hay que tener un control de los plazos, ¿no? Tener un calendario, no sé, un checklist para ir llevando ahí el control. Mira, hasta tal fecha tenemos que presentar las consultas tienen que presentármelas tú y tú hasta tal fecha, ¿no? Tener controlado para que no se me venzan los plazos. Lo mismo para la suscripción del contrato. La suscripción del contrato tiene plazos. Entonces tenemos que tener también un control de los plazos que tenemos para presentar el documento. Desde antes saber qué documentos me van a pedir para suscribir el contrato y ya irlos preparando para que no se me venzan los plazos y no tener problemas luego, ¿no? Con las cartas fianzas, por ejemplo. Un control de los resultados. No sé si ustedes en sus empresas están llevando un control de los resultados. Me presenté a este procedimiento de selección y cuáles fueron los resultados, ¿no? A ver, de 10 procesos que me presento, ¿a cuántos estoy adjudicado? ¿Cuántos logro suscribir el contrato? ¿En cuántos de ellos gané plata o perdí plata? ¿No? Si estoy llevando un centro de costos por los procesos que usted realiza, por las contrataciones que usted realiza. En este contrato gané, en este contrato perdí, ¿no? Porque puede ser que se dé el caso. Implementar en sus empresas políticas anticompetitivas, ¿no? O sea, que no me permitan que yo esté en situaciones que estén transgrediendo las prácticas anticompetitivas, ¿no? No formar cárteles, ¿no? O sea, ponerme de acuerdo con los proveedores, con otros proveedores para presentar cotizaciones en forma conjunta, ¿no? Cuidado con eso, porque eso no solamente está establecido en la ley de contrataciones con el Estado, sino que ya lo hemos mencionado, que el INDECOPI también lo revisa y de ser el caso lo puede hasta analizar, a sancionar, ¿no? Prácticas anticorrupción también, si hemos implementado en nuestras empresas prácticas anticorrupción, ¿no? Control de que no vaya a haber situaciones que puedan complicar a mi empresa, porque si bien es cierto, existe las sanciones de tipo penal que son contra una persona, pues el gerente general, ¿no? O alguien, una persona natural, ¿no? Pero también ahora las personas jurídicas pueden recibir sanciones de tipo administrativas cuando una persona jurídica está pues, incluida en algunas de estas prácticas de corrupción, ¿no? Respecto a las dificultades normativas, ¿no? En algún momento ya lo hemos dicho, que la normativa en contrataciones públicas, ¿no? Es la ley de contrataciones del Estado, la ley 3225 y su reglamento, ¿no? Aprobada por el Decreto Supremo 344-2018 y sus respectivas modificaciones. Ese es el marco normativo general. Pero paralelamente a esta ley de contrataciones del Estado, existen otras normas, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? De contrataciones, como Petroperú, que tiene su propia norma, las cajas municipales tienen su propia norma, ¿no? Hay las asociaciones públicos-privadas, obras por impuestos, reconstrucción con cambios, ¿no? O sea, hay una diversidad de normas de contrataciones públicas cuando la Constitución Política del Estado señala que estas contrataciones se hacen por un marco general, ¿no? Que debería ser solamente la ley de contrataciones con el Estado. Tenemos
abundante legislación, tipos de contrataciones en diferentes entidades, ¿no? La adquisición de alimentos, del programa de complementación alimentaria también, por ejemplo, ¿no? El vaso de leche, ¿no? O sea, son normas un poco que se extraen del marco general de la contratación pública. Pero además, no solamente eso, sino que esta misma ley de contrataciones del Estado, la 3025, ¿no? Señala que el OCE faculta al OCE a emitir directivas y a emitir documentos estándar. O sea, tenemos una ley, tenemos un reglamento, tenemos directivas y tenemos documentos estándar, ¿no? Y esas directivas y esos documentos estándar, lo que están haciendo, pues, es dar disposiciones ya más específicas respecto a lo que señala la ley y el reglamento, ¿no? O sea, hasta ahora tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos directivas y tenemos bases estándar, pero además el OCE puede emitir opiniones, puede emitir pronunciamientos y el Tribunal de Contrataciones del Estado emite resoluciones y los árbitros emiten laudos. Y en todos esos documentos, ¿no? En las opiniones, pronunciamientos, en las resoluciones del tribunal y en los laudos, ¿no? Se van dando criterios interpretativos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, en primer lugar, que hay abundancia de norma, profuso, que requieren ser un poco más específicos y requieren ciertas interpretaciones. Entonces, es confuso, ¿no? O sea, es profuso porque es abundante, es confuso porque requieren de otros documentos para que se hagan precisiones, ¿no? Y es disperso porque están en diversos lugares, ¿no? La ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Las emite, pues, la ley del gobierno central, el reglamento lo emite el MEF, ¿no? Las directivas las emite el OCE, ¿no? Petroperú, que tiene su propia norma, la tiene en su portal, no sé si la tendrá el OCE publicada. Las cajas municipales, yo una vez de un cliente que se estaba presentando un proceso, le dije, oye, pero este proceso se rige, no se rige por la ley del Estado, sino por las cajas tienen su propio reglamento. Consígueme el reglamento para poder darte una opinión. Y no pudo conseguirlo. Se lo pidió a la caja municipal. Señores, nos vamos a presentar este proceso que están convocando ustedes. Envíenos una copia de su reglamento y no le quisieron dar, ¿no? O sea, y así, ¿no? Entonces, pues, está ahí normas por acá, normas por allá. Perú Compras también tiene sus directivas, sus documentos que emite y está en otro lado, no está en un mismo portal, ¿no? Tenemos un OCE, un organismo supervisor, ahora también tenemos una dirección de abastecimientos, ¿no? Que también emite lineamientos, directivas, comunicados. Esto es un pandemonio en realidad, ¿no? Dirección de abastecimientos, OCE, Perú Compras, cada uno de ellos emite ciertos documentos que van precisando, aclarando, o yo diría más bien complicando estos procedimientos de contrataciones públicas, ¿no? Entonces tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos más de 50 directivas en este año en el portal del OCE, más de 50 opiniones en este año, el año pasado eran más de 100, más de 80 pronunciamientos en este año, el año pasado eran más de 300, 4 pronunciamientos de precedentes obligatorios, comunicados en el OCE, más de 1.050 resoluciones del tribunal emitidas en este año, el año pasado eran como 2.800 me parece. Entonces existe un sinnúmero de documentos, ¿no? Que van sentando pues ciertos criterios, ciertos precedentes de interpretación de esta normativa general que es la ley, que es el reglamento, que son las directivas, que son las bases estándar, hasta ahí nomás, sin contar opiniones, pronunciamientos, etcétera, etcétera. Bases estándar, hay un montón de bases estándar de diferentes tipos, hay por el decreto supremo 070, por el 034, y acá están las direcciones por si acaso para que ustedes lo puedan verificar. Y hay documentos de orientación, porque también la normativa faculta al OCE a que emita documentos de orientación, ¿no? Comunicados, guías prácticas, formatos intuitivos, calculadoras, checklist, avisos, hay manuales de usuarios, listados y otros documentos. Ahí están todas las direcciones para que ustedes lo puedan revisar. O sea, fíjense, ¿no? O sea, entonces es, como decimos, profuso, abundante, ¿no? Confuso y disperso, ¿no? O sea, están en diferentes lugares, ¿no? O sea, las guías están por acá, los manuales están por allá. Ahora el OCE está tratando de centralizar todo en el nuevo portal que tiene, ¿no? Pero igual, pues, ¿no? La verdad, yo que estoy en esto bastante tiempo, a veces se me hace muy difícil encontrar información que necesito para mis clientes, ¿no?
Entonces, eso es respecto a la normatividad. Ahora, dificultades funcionales. ¿Cómo funciona un procedimiento de contratación pública? Ya les habíamos hablado que una contratación pública se desarrolla en 3 fases: actos preparatorios, selección y ejecución del contrato. Y ustedes como proveedores participan en ellas, ¿no? En la fase de actos preparatorios puede participar cuando se hace la indagación del mercado, puede participar cuando usted revisa los planes anuales de una entidad pública, o participa también cuando hace una verificación de la certificación del crédito presupuestario, ¿no? Para saber con qué le van a pagar. Entonces, acá en estas actuaciones preparatorias, usted está participando como proveedor, ¿no? Y acá se puede presentar, pues, alguna tipo de dificultad si usted no sabe cómo hacerlo, si usted no sabe cómo funciona esto, si usted no sabe cómo funciona un estudio de mercado, qué es lo que tiene que hacer, que a veces nos llaman, ¿no? Me han pedido una cotización, puedo hacer consultas, puedo hacer observaciones en la indagación de mercado, ¿no? Me están pidiendo este producto, pero ese producto no lo tengo yo tengo este producto, ¿qué hago? ¿Qué contesto? ¿Qué no contesto? Entonces, esto se convierte en una dificultad porque no sabemos a veces cómo funciona, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos cómo funciona. Lo mismo en la fase de selección. La fase de selección, que ya la hemos desarrollado en seminarios anteriores, ¿no? Se inicia con la convocatoria del procedimiento de selección y termina hasta antes de termina con la suscripción del contrato, ¿no? Ahí termina y luego ya viene la ejecución del contrato, que es la fase de ejecución del contrato. Entonces, en esta fase de selección hay actuaciones: el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la integración de bases, puede ser de repente una elevación al OCE, luego tenemos que presentar nuestras ofertas, luego la entidad pública tiene que determinar, pues, la admisión de las ofertas, la evaluación de las ofertas, la calificación de las ofertas, el otorgamiento de la buena pro, luego viene el consentimiento de la buena pro y puede suceder alguna situación de una solución de controversia, o sea, una apelación. Entonces, yo tengo que saber cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo hacer una apelación, ¿no? Si es que debo o no debo apelar, ¿no? Si es que una simplificada yo puedo elevar al OCE o no, y si no puedo elevar, ¿qué otro mecanismo puedo utilizar? Puedo presentar un cuestionamiento, puedo presentar una denuncia, puedo presentar una queja, ¿no? Los requisitos para un recurso de apelación. O sea, esto funciona de determinada manera. Y si yo no conozco cómo funciona, ¿no? O de repente la forma como está diseñado este mecanismo se me hace complicado a mí, ¿no? Por ejemplo, una de las complicaciones que hay es que ahora, para solicitar la elevación al OCE, el OCE ha establecido una tasa de 1.092 soles. Antes la tasa para elevar al OCE era de 375 soles. Luego se eliminó la tasa, no había tasa y se presentaba la elevación al OCE de manera gratuita. Pero ya me parece que desde mayo del año pasado, ya el OCE ahora cobra 1.092 soles para que los proveedores puedan solicitar la elevación al OCE, que en mi opinión es un monto bastante exagerado, ¿no? Yo no puedo entender cómo el OCE, ¿no? Cuya función es justamente de supervisar los procesos de contratación pública y verificar que las entidades públicas cumplan con la normativa, cómo el OCE me va a cobrar a mí para hacer una función propia, ¿no? La función de ellos es supervisar. Entonces, como su función es supervisar, ellos tienen que verificar que una entidad pública está absolviendo las consultas y las observaciones de manera debida, que está integrando las bases de manera debida, que al momento de formular sus bases no existe alguna transgresión a la normativa. Entonces, ¿cómo yo, como entidad pública, voy a cobrar por algo que es mi función, que es mi obligación? Por eso yo estoy en contra de esa tasa, lo he dicho varias veces, ¿no? Pero lamentablemente, pues, el OCE está cobrando 1.092 soles para solicitar la elevación al OCE, ¿no? Entonces, quien no sabe cómo funciona esto, ¿no? O la forma como está diseñado este procedimiento de contratación pública se convierte en una dificultad, ¿no? Lo mismo respecto a la suscripción del contrato y a la ejecución del contrato. Hay plazos para suscribir el contrato. Tenemos que presentar todos los documentos. Hay un plazo para subsanar en caso que yo no presente, ¿no? Hay características que tenemos que cumplir, hay una aplicación de penalidades en caso que yo me retrase, o puede haber una tabla de penalidades, ¿no? O puede haber una situación de resolución del contrato si es que estoy en una causal de resolución o una causal de nulidad del contrato, ¿no? Puede haber de repente una conciliación, un arbitraje, ¿no? O sea, son varias situaciones de cómo funciona la fase de ejecución del contrato
que yo necesito saber, ¿no?, cómo funciona eso y estar preparado para poder sortear, ¿no?, estas situaciones que se pueden presentar en la ejecución del contrato. Por ejemplo, yo he visto y estoy viendo últimamente, creo que tengo como 6 casos de solicitudes de ampliación de plazo que han sido mal presentadas, ¿no? Porque lamentablemente muchos proveedores acuden a los asesores cuando están ya en el problema y no antes de tener el problema, ¿no? Hay proveedores que nos están llamando porque han presentado solicitudes de ampliación de plazo y la entidad pública las ha denegado, las ha declarado improcedente. Y nosotros revisamos y efectivamente esas solicitudes de ampliación de plazo no han cumplido con las formalidades de ley, ¿no? Entonces, evidentemente, la entidad pública, lo que debemos de entender es que una entidad pública, ¿no?, está sujeta a controles. Entonces, muchos funcionarios, ¿no?, saben de repente que efectivamente el proveedor tuvo una dificultad, ¿no?, que no es de su culpa para poder hacer entrega de los bienes a tiempo. Pero si usted presenta una solicitud de ampliación de plazo de manera incorrecta, no cumpliendo con las formalidades de ley dentro de los plazos establecidos, ¿no?, identificando bien el hecho generador del atraso, cuándo inició, cuándo terminó, cómo afectó al plazo de entrega ese hecho generador del atraso y que usted actuó con diligencia. Si a la entidad pública usted no le da la información precisa para que ellos aprueben esa solicitud de plazo, no la van a aprobar. Porque va a venir luego Contraloría y le va a decir, oye, ¿por qué has aprobado esta ampliación de plazo, ¿no?, si la solicitud de ampliación de plazo no ha identificado el hecho generador del atraso? O porque se ha presentado la solicitud de ampliación de plazo, ¿no?, estando todavía el hecho generador del atraso sin que haya vencido. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proveedor que no conoce cómo funciona el proceso de contratación pública va a tener dificultades. Los tipos de procedimiento de selección que ya hemos hablado para que sepan cómo funciona esto, ¿no?, los plazos, las actuaciones que hay. Eso ya lo pueden revisar ustedes con tiempo, rápidamente. Las ofertas, hemos dicho que tienen que pasar por 3 etapas: admisión, evaluación y calificación, ¿no? Si yo no he incluido en mi oferta los documentos correctos para la admisión, para la calificación o para la evaluación, voy a tener complicaciones. Todo esto ya lo hemos hablado. Y una contratación pública intervienen otras entidades también, ¿no? La Dirección General de Abastecimientos, el OCE, la Central de Compras, la entidad contratante, el Ministerio Público, Indecopi, para ver lo que es prácticas anticompetitivas, la Contraloría General de la República y otros organismos sectoriales, ¿no? O sea, para que vean cómo funciona esto. O sea, hay otras entidades públicas que pueden intervenir en el procedimiento de contratación pública. Dificultades de mercado, se me está ganando el tiempo, por eso que estoy corriendo un poco. Dificultades del mercado. Mi competencia se puede convertir en una dificultad para mí, porque de repente mi competencia tiene mejores especificaciones técnicas que las mías, ¿no? Yo puedo tener un producto y mi competencia tiene un producto mejor que el mío. Entonces, si la entidad pública está estableciendo factores de evaluación y otorga puntaje a las mejoras, me va a ganar, ¿no? O de repente yo no tengo una autorización que se requiere en las bases, o no tengo una certificación, de repente hizo 37,000, hizo 9,000, ¿no? De repente hay una certificación que me están pidiendo y yo no la tengo, pero mi competencia sí la tiene, se convierte en una dificultad para mí, ¿no? Si no la tuviéramos nadie en el mercado, no es una dificultad, pero si mi competencia sí tiene algo que yo no tengo, entonces se convierte en una dificultad para mí, ¿no? O igual los requisitos de calificación, ¿no? De repente mi competencia sí tiene 3 veces el valor estimado de experiencia y yo no tengo, se convierte en una dificultad. Si mi competencia no lo tuviera, igual, ¿no? Los dos estamos en igualdad de condiciones y nos podemos presentar, pero si ellos tienen más experiencia que yo, me puede ganar, ¿no? Me puede sacar de carrera. Igual con los stock, los plazos de entrega, de repente mi competencia puede entregar los productos en 10 días, pero yo no puedo en 30 días, entonces se puede convertir en una dificultad. Respecto a las garantías que puede dar, de repente mi competencia da más garantía a los productos y yo no puedo. Él puede dar de repente 36 meses de garantía y yo solamente 12 o 24. Y igual los factores de evaluación que mi competencia los pueda cumplir mejor que yo, ¿no? Dificultades por corrupción, que ya es el último tipo de responsabilidad, que este tema lo hemos tratado ya en el seminario número 3, cuando hablamos
corrupción en las contrataciones con el Estado es una de las grandes dificultades que tenemos, porque muchas entidades públicas tratan de direccionar el procedimiento de selección a un determinado proveedor, y esto se convierte en una gran dificultad, ¿no? Que tenemos bases dirigidas, ¿no? Especificaciones técnicas que solamente las puede cumplir un proveedor, o de repente que a mí me descalifican de manera indebida, de manera injustificada, no admiten mi oferta, que se ve en muchos casos, ¿no? Sobre todo en obras, ya hemos denunciado, lo hemos señalado, que se presentan 15 postores y descalifican a 14 y uno cumple con todo, ¿no? Y esos 14 han sido descalificados de manera totalmente indebida, sin ningún sustento, ¿no? ¿Por qué? Porque los malos funcionarios tienen este razonamiento, no, descalifícalo nomás o no admitas oferta nomás porque no van a apelar, ¿no? Entonces, esa corrupción que existe, no la podemos negar, se convierte en una dificultad para nosotros, ¿no? O de repente, yo me adjudiqué la Buena Pro, firmé contrato, ¿no? Y estoy ejecutando y viene un funcionario por ahí y me dice, ok, mira, pero si quieres que te dé la conformidad, necesito pues que me hagas esto, que me des esto, que me hagas este favor, no sé. Entonces, eso se convierte en una dificultad, porque si yo no le hago el favor, si yo no le doy un dinero a ese funcionario, no me otorga la conformidad o me aplica una penalidad, ¿no? O intenta resolverme el contrato, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad que no la podemos negar, que son por situaciones pues de corrupción, ¿no? Y esta corrupción se presenta en todas las fases del procedimiento de selección. O también puede ser que existan, pues, un proveedor corrupto, ¿no? Un proveedor que yo me presento de manera legal, ¿no? Todo bien, pero hay un proveedor que inventa documentos, presenta contratos falsos, presenta facturas falsas, presenta conformidades falsas, ¿no? Hasta un caso que salió, que ha sido muy sonado en Piura, que presentaron cartas fianzas falsas, cartas fianzas que no habían sido emitidas por una entidad financiera y las habían falsificado, ¿no? Entonces, ahí también se presenta eso, ¿no? Proveedores que presentan documentos falsos, y eso también es corrupción, ¿no? Entonces, todo eso ya lo hemos desarrollado en el seminario Corrupción en las contrataciones con el Estado, y le dijimos que esos actos de corrupción se pueden presentar en cualquier fase de la contratación, en la fase de actos preparatorios, que desde allí ya se está manejando el procedimiento de selección, se está direccionando, se está tratando de que las especificaciones técnicas la cumpla solamente una empresa, se le pide al proveedor con que se está conversando que él mismo presente las cotizaciones, ¿no? Que él mismo presente los famosos candados, ¿no? Que le van a poner a la licitación, ¿no? Entonces, todo eso se maneja desde acá de los actos preparatorios, ¿no? Y luego también en la ejecución del contrato hemos dicho que también pueden haber algunas situaciones irregulares, ¿no? Y además, esos actos de corrupción no solamente se presentan en todas las fases de la contratación, sino se puede presentar en cualquier nivel de la entidad, ¿no? Desde el titular de la entidad, el alcalde, el gobernador regional, el tesorero, el de logística, el de contabilidad, el de almacén, cualquier parte o funcionario de una entidad pública puede pues estar pues en una situación de corrupción que me va a hacer que mi contratación, para que sea exitosa, sea difícil, ¿no? Yo no voy a poder contratar de manera exitosa, me la van a hacer difícil, no me van a dar la conformidad, no me van a pagar, me van a resolver el contrato, me van a declarar mi oferta no admitida de manera indebida, me ponen candados para que yo no me pueda presentar, ¿no? O sea, son situaciones que tenemos que ver cómo las sorteamos. Todo eso se puede hacer pues con conocimientos y haciendo los reclamos correspondientes, ¿no? Y también habíamos dicho en ese seminario de corrupción en las contrataciones con el Estado, que también esta corrupción se puede presentar, ¿no? En entidades que están fuera pues de la entidad pública o de los proveedores, ¿no? En el OCE. Y cuando hablamos de corrupción, por si acaso ya les he mencionado, que yo no solamente hablo de pago de dinero, ¿no? Que a mí me pagan algo para que yo haga algo incorrecto, sino yo les dije ya en una oportunidad que cuando yo hablo de corrupción es no hacer las cosas que debo de hacer, ¿no? O hacer algo que está prohibido, o hacerlo tarde, o hacerlo mal, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de corrupción, no necesariamente a que a mí me están pagando algo, ¿no? Que me están encomiando, me están sobornando, no, por si acaso. Para mí, cuando yo hablo de corrupción es no hacer las cosas bien, no hacerlas a tiempo, hacer algo que no debo de hacer, ¿no? Por eso que yo menciono acá algunas entidades que de repente alguna puede decir, no, pero yo
mira, si tú, por ejemplo, OCE, no estás supervisando, no estás cumpliendo con tu trabajo, pues entonces estás quebrantando lo que dice la normativa que tú tienes que supervisar, o que tú tienes que emitir pronunciamientos en cierto tiempo, o que el tribunal tiene que emitir acuerdos de sala cada 6 meses que tienen que revisar y ver para sentar los precedentes de cumplimiento obligatorio y no lo hace. Entonces, para mí eso es corrupción, porque no está haciendo las cosas como debe de hacerlas, como dice la norma que las debe hacer, ¿no? O porque una sala dijo una cosa y otra sala dijo otra cosa, no hay criterios de predictibilidad, ¿no? O sea, no se está cumpliendo con los principios de predictibilidad, entonces no está haciendo las cosas correctas, ¿no? ¿Ok? Entonces a eso me refiero por si acaso, ¿no? O los árbitros, ¿no? Que se vieron varios casos de árbitros que estaban pues en práctica de corrupción. O el Poder Judicial también, ¿no? Que el mismo OCE denunció al Poder Judicial que estaba emitiendo medidas cautelares a favor de proveedores que habían sido sancionados, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de corrupción, no necesariamente que haya una coima, sino aquel funcionario que hace algo que la ley lo tiene prohibido, no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Lo hace tarde o lo hace mal. A eso me refiero yo. Muy bien, entonces esos son los 5 grandes tipos de dificultades que hemos preparado para ustedes. Y nuestros clientes, los que han contratado el servicio de visita fácil, nos tienen justamente a nosotros para que estas dificultades que hemos señalado, pues puedan ser superadas, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia suficiente y los conocimientos suficientes, ¿no? Y hemos diseñado ciertos procedimientos, ciertas formas de trabajar que tenemos con nuestros proveedores que tratamos, pues, de que esas contrataciones no sean tan difíciles. Por eso tenemos este servicio que se llama Licita Fácil, ¿no? Que es por un pago fijo al mes, ¿no? Tenemos un contrato por un año con nuestros clientes, nos pagan mensualmente todos los meses una misma cantidad y nosotros estamos con nuestros clientes brindándoles pues el asesoramiento correspondiente y la información, ¿no? Información de oportunidades, ¿no? Información de cambios en la normativa, ¿no? Capacitación, o sea, una serie de servicios por un único pago al mes. Los que deseen la certificación por este seminario, mañana les llega la información a su correo, una certificación por 4 horas, los que quieran solicitarlo. Los que han seguido los 12 seminarios pueden pedir el certificado en capacitación en contrataciones con el Estado por 48 horas o pueden pedir el diploma en contrataciones exitosas con el Estado por 120 horas, los que participen en los 12 webinars, 6 webinars complementarios y desarrollen 5 casos que vamos a enviarles, ¿no? Están las formas de certificación. Nuestros modelos de certificados, los que emitimos nosotros. Invitación a expositores, ya tenemos a 3 con los que estamos conversando para que se dirijan ustedes en los temas que vamos a desarrollar, ¿no? Ya les hemos mencionado que la próxima semana tenemos el proyecto de la Ley de Contrataciones del Estado, que lo va a editar el abogado Roy Álvarez. La semana subsiguiente tenemos procedimientos sancionadores, que lo va a editar el abogado Peter Palomino. Y la tercera semana todavía está por definir, todavía no sabemos quién va a exponer ni qué tema, pero ya les estaremos anunciando. Si alguien quiere exponer, me avisa, me escribe o me llama y lo puedo programar para que llegue a nuestro público. Las cámaras que nos trajimos desde la India con estos equipos de comunicación de altavoz. Y finalmente mis datos de contacto, los que me quieran escribir o contactar para pedir alguna información. Con eso doy por terminada la parte expositiva. No se olviden que la próxima semana tenemos el seminario a cargo de Roy Álvarez, exfuncionario del OCE, que va a dictar el tema proyecto de ley de contrataciones con el Estado. Janet me dice que ¿dónde tengo que ingresar para ver procesos? Al SEACE, Janet. En el SEACE, todas las convocatorias y todos los documentos y todas las actuaciones de un procedimiento de selección están publicados en el SEACE. Eso lo hemos dictado en el tema número 4. Pues ustedes pueden revisar todos nuestros videos en el canal de YouTube. La dirección está ahí, ¿no? Acá está en YouTube. Acá está la dirección de nuestro canal. Y ahí está el seminario, el SEACE Oportunidades de Negocios, donde ustedes pueden aprender a ingresar al SEACE y hacer las búsquedas de las convocatorias. Muy bien, no tengo más preguntas en esta noche. Les agradezco mucho su presencia. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por su participación.